Análisis dimensional. El análisis dimensional se refiere a la naturaleza de las cantidades físicas que estudiamos. Los conceptos que aprendemos en un curso de física básica a nivel universitario los expresamos en términos de algunas cantidades fundamentales, las cuales se han definido previamente basadas en medidas que se comparan con patrones establecidos. En la mecánica clásica se han tomado tres cantidades fundamentales. La longitud, la expresamos en un paréntesis cuadrado, una L mayúscula, la masa, paréntesis cuadrado, M mayúscula, y el tiempo, paréntesis cuadrado, T mayúscula. Esto implica que los conceptos los expresamos como función de estas cantidades fundamentales. Mencionando algunos, la rapidez media es la longitud recorrida sobre el tiempo. Longitud sobre tiempo, ese es el concepto de rapidez media. Se expresa en términos dimensionales como velocidad, la V, la V de rapidez, igual a la dimensión de longitud, L mayúscula, sobre dimensión del tiempo, T mayúscula. Y como ya se menciona, usando paréntesis cuadrado. Otro concepto, la fuerza F, sabemos de acuerdo a la segunda ley de Newton, es la masa por la aceleración. Se expresaría en términos dimensionales como que la fuerza, una F mayúscula, igual las dimensiones de la masa sería M mayúscula por dimensión de aceleración, que es L sobre T cuadrado. La cantidad de movimiento P, entre paréntesis, pues es el símbolo de la cantidad de movimiento, en magnitud es la masa del objeto por la rapidez, y lo expresamos así en esta forma, P igual a M por B. En términos dimensionales, ¿cómo sería? Entonces la cantidad de movimiento P igual a las dimensiones de la masa por las dimensiones de la rapidez, que sería L sobre T. Con el fin de expresar un patrón de medida de las cantidades fundamentales, se han establecido de manera arbitraria para la longitud, para la masa y para el tiempo lo que se denominan unidades. Si pensamos en el sistema internacional, las unidades de la longitud son metros y se abrevia como una M. Las unidades de masa son kilogramos, abreviado kg, y las unidades de tiempo son segundos, que lo abreviamos como una S. Llegar a este sistema de unidades no ha sido un proceso sencillo, realmente ha sido un proceso lento en el desarrollo del conocimiento. En términos de la longitud L, los franceses inicialmente tomaban la longitud del pie del rey Luis XIV como patrón de longitud. Obvio que este patrón resultaba muy difícil de reproducir. Con el paso del tiempo se ha definido como una fracción de la distancia entre el Ecuador y el Polo Norte. Hace relativamente poco tiempo, en 1960, el metro se definió como la distancia entre dos líneas de una barra de platino iridio, la cual se tenía almacenada en un lugar con condiciones ambientales controladas. Sin embargo, se tomó el metro como un múltiplo de la longitud de onda de la luz emitida por una lámpara de Krypton 86. Luego, con el paso del tiempo, se redefinió el metro como la distancia que recorre la luz en el vacío en un tiempo definido en condiciones de laboratorio. Se supone que este es un valor bastante confiable. Para la masa M se ha determinado el kilogramo como patrón de medida a partir de un cilindro de platino iridio, el cual se conserva en Francia. Este patrón no ha cambiado, ya que presenta buena consistencia con el paso del tiempo y es fácil de reproducir con el fin de tener medidas confiables. Con relación al tiempo T, inicialmente se planteó el segundo usando el día solar medio, el cual corresponde al intervalo de tiempo que se presenta entre apariciones sucesivas del Sol en el punto más alto que alcanza en el cielo en cada día. Esta información la encontramos en Serway, volumen 1, cuarta edición, libro de física, ¿no? Este patrón queda en desuso, o quedó en desuso, ya que al reproducir la medida se encontraban variaciones que lo convertían en poco confiable. El segundo se ha redefinido a partir de la frecuencia de átomos específicos de cesio 133. Ahora veamos el uso del análisis dimensional. Esta información es muy útil para entender conceptos básicos de física. Primero, la primera forma como se puede usar es para comprobar si una ecuación es correcta. Esto indica que todos los términos de una ecuación deben tener las mismas dimensiones.
En la expresión A igual a B más C, los tres términos deben tener las mismas dimensiones. Veamos cómo se ilustra esta afirmación. En la ecuación de cinemática, pues recordándola, para una partícula en movimiento unidimensional con aceleración constante, la rapidez v de la partícula se relaciona con la rapidez inicial de la misma, la aceleración y el desplazamiento que ella pueda presentar. A partir de una ecuación que todos recordamos, v cuadrado igual a v inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta de x. Y cada vez v ya en un punto del movimiento y v inicial, este subcero indica que es la rapidez inicial. Verifiquemos si esta ecuación es correcta expresándola en términos dimensionales. Entonces, usando paréntesis cuadrados, como ya se mencionó, las dimensiones de la rapidez al cuadrado, L sobre T al cuadrado, dimensiones de rapidez inicial al cuadrado, L sobre T al cuadrado, más 2 veces dimensiones de aceleración, L sobre T cuadrado, por dimensiones de desplazamiento, que sería L. En este caso, simplemente debemos comprobar que cada uno de los términos tenga dimensiones de rapidez al cuadrado. La idea nunca es sumar, no vamos a sumar ya que es un ejercicio de dimensiones. Esto quiere decir que este número 2 que aparece acá, en el último término, no forma parte del análisis dimensional, ya que no tiene ni unidades ni dimensiones. Nos damos cuenta que efectivamente todos los términos tienen dimensiones de rapidez elevada al cuadrado, lo que nos permite afirmar que la ecuación es correcta. Entonces veamos acá, L sobre T cuadrado, el segundo término también tiene dimensiones de rapidez al cuadrado, y L las dimensiones de aceleración por desplazamiento, las que acabamos de mencionar, y nos damos cuenta fácilmente que al multiplicar acá nos queda L cuadrado sobre T cuadrado, lo que indica que este término se repite en el primero de la derecha y en el segundo también. Y como se menciona, la idea no es que vayamos a sumar. Segundo, vamos a analizar cómo cuadrar dimensiones de constantes físicas. Se usa en especial en trabajos de laboratorio, en donde podemos analizar relaciones entre conceptos y cuando tenemos la certeza de tener la relación correcta de términos. A partir de análisis dimensional, ubicamos las dimensiones de alguna constante física que aparezca en nuestro resultado. Veamos una situación en particular, a ver cómo se utiliza. Entonces, por ejemplo, la magnitud de la ley de gravitación universal propuesta por el general Newton, sabemos que se expresa como F, fuerza, igual a la constante de gravitación por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado, que es lo que aparece acá, donde F es fuerza, G es la constante de gravitación, M1 y M2 son masas, usualmente entre de dos planetas, o la masa de la Tierra y la Luna, por ejemplo, y R cuadrado es la distancia al cuadrado entre los dos planetas o entre la Tierra y la Luna. Fácilmente nos damos cuenta que el producto de las dos masas, esta masa 1 por M2 sería kilogramos al cuadrado sobre la distancia al cuadrado, que serían metros al cuadrado. Kilogramos cuadrados sobre metros cuadrados no tiene unidades de fuerza. Entonces es lo que estamos comentando acá. Entonces, la pregunta que nos podemos formular es: ¿qué dimensiones debe tener la constante, esta constante de gravitación, para que la ecuación sea correcta? Para responder a esta pregunta debemos expresar la ley de gravitación universal en términos dimensionales. Entonces, en lugar de F, escribimos las dimensiones de la fuerza, M por L sobre T cuadrado. Continuamos, igual, lo copiamos acá. Las dimensiones de G no las conocemos, entonces las medidas. Usamos un paréntesis cuadrado con un interrogante, que es lo que vamos a poner ahí, y colocamos las dimensiones de los siguientes términos de las masas, M por M sobre la longitud al cuadrado. Estos ejercicios son muy fáciles de resolver por simple inspección. Entonces nos podemos ubicar rápidamente aquí en el paréntesis las dimensiones correctas para cuadrar, digamos, ahí ya el resultado. Entonces nos damos cuenta fácilmente que este paréntesis a qué debe ser igual. Entonces aquí aparece la masa en primera instancia y aquí tengo la masa elevada al cuadrado. Entonces, ¿por qué la coloco aquí en el denominador? Porque al simplificar esta masa con la que está en el denominador, me queda la masa del numerador. En cuanto a la longitud, aquí está la longitud una vez, está elevada a la 1, mientras que aquí aparece elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer? Colocarla dentro del paréntesis elevada a la 3
porque este a la 3, simplificándola con la que está en el denominador, me va a quedar una sola longitud. Y con respecto al tiempo, vemos que está aquí en el lado izquierdo, pero no aparece en el lado derecho. Entonces simplemente, como lo estoy cuadrando, lo ubico de una, elevado al cuadrado como aparece acá. Entonces las dimensiones de esta constante de gravitación, por simple inspección, por eso se dice las cuadramos, van a ser simplemente L a la 3 sobre M por T cuadrado. Las unidades de esta constante de gravitación en el sistema internacional sería kilómetros, las unidades de longitud, metro cúbico, las dimensiones de masa parece kilogramo y la dimensión de tiempo, segundos. Bueno, aquí como este está a la 3, aquí quedaría al cubo y el tiempo está al cuadrado, entonces este quedaría aquí también elevado al cuadrado para cada uno de los términos. La otra forma para estudiar cómo se usa el análisis dimensional es para descubrir ecuaciones. Nos permite determinar la posible relación de variables también usualmente en un proceso experimental. Veamos cómo se usa a través de una cierta situación. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos informan que el periodo, que lo vamos a simbolizar como una P, el periodo lo que se demora un péndulo en ir y volver, consiste en una lenteja que la amarramos de un hilo, lo soportamos, lo separamos 9 grados, como aparece acá, más o menos 9 grados, oscilaciones pequeñas, lo soltamos y asumimos que estamos en ausencia de resistencia con el aire. Entonces nos informan que ese periodo va a ser una posible función de la masa de la lenteja que ponemos a oscilar y también puede ser una función de la longitud de la cuerda del péndulo y de la gravedad local en el sitio geográfico que nos encontremos. Entonces lo que nos piden es que determinemos la relación entre el periodo P como función de la masa M, la longitud L y la gravedad. Entonces aquí nos dan una información clave, que es lo que utilizamos nosotros para resolver el ejercicio. Entonces para resolver vamos a asumir que el periodo P, debe relacionarse con las variables que nos mencionan, que fueron la masa, la longitud y la gravedad, la masa, la longitud y la gravedad, a partir de una función producto-potencia. Es una cosa bien interesante. Entonces armamos un producto entre esas tres variables y colocamos una constante de proporcionalidad. Pero como nosotros no tenemos ni idea cómo realmente se relacionan esas variables, entonces elevamos a unos exponentes desconocidos cada una de esos términos. Entonces la masa a la X, la longitud a la Y la gravedad a la Z. Esa es nuestra posible ecuación. A esta la llamaremos la ecuación número 1. Debemos entonces determinar los valores de las incógnitas X, Y y Z. Esa es nuestra tarea para poder hallar la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expresar la ecuación del periodo, pero en términos dimensionales. Entonces, ¿qué hacemos? La dimensión del periodo sabemos que es una T mayúscula. No vamos a tener en cuenta la constante. Ella no va a jugar dentro de la relación de las variables. Entonces, la omitimos. Y la dimensión de la masa es una M mayúscula elevado a la X. La dimensión de la longitud es una L elevado a la Y. Y la dimensión de la gravedad es una dimensión de aceleración, L sobre T cuadrado elevado a la Z. Les viene algo bien interesante, y es que vamos a igualar las potencias de los términos que tienen la misma base. Entonces veamos, ¿qué términos está? El periodo, la masa, la longitud. Entonces comenzamos con el periodo que está elevado a la 1. Entonces la potencia del periodo es 1. Igual, entonces buscamos el periodo por aquí, y lo encontramos aquí en el denominador. Entonces ese 1 va a ser igual a menos 2z. ¿Por qué menos 2z? Porque aquí está en el denominador. Entonces si yo ubico esta t en el numerador, sabemos que sube con un exponente negativo. Entonces me va a quedar la primera ecuación, que 1 es igual a menos 2z, en donde de 1 puedo despejar z y me va a dar igual a menos un medio. Entonces ya tengo la primera relación allí. Para la masa, que es la siguiente variable que tenemos acá. Entonces, como la masa no aparece en este término, ¿qué decimos? Que 0 será igual al valor al exponente de la masa en el otro lado de la ecuación, o sea, 0 igual a X. Entonces ya tenemos el segundo resultado. Y para la longitud, que es esta L, procedemos igual. Entonces, como la longitud no aparece acá, 0 va a ser igual a ¿qué? Entonces aquí miramos, acá está la longitud y aquí también. Y son dos potencias que tienen la misma base. Entonces sabemos que como se están multiplicando, ¿qué hacemos? Sumamos los exponentes. Entonces para la longitud nos va a quedar que 0 es igual a Y más Z.
Entonces simplemente despejo y me va a dar igual a menos z. Como ya conozco z, pues lo reemplazo y fácilmente me voy a dar cuenta que y va a ser igual a menos, z me dio menos 1/2, entonces y va a ser igual a 1/2. Teniendo los valores de las variables, los vamos a reemplazar en la ecuación número 1, en esta. Entonces volvemos a esta ecuación, entonces, que es la que copié aquí abajito otra vez. Entonces nos va a quedar que el periodo va a ser igual a una constante por la masa a la 0, que fue lo que me dio x, L a la y cuánto me dio, y da 1/2, y g me dio cuánto, menos 1/2. Entonces, ¿qué pasa de acá a acá? Como cualquier número elevado a la 0 me da 1, entonces por eso no, pues desaparece. Lo que me indica algo muy importante que descubrió Galileo realmente es que el periodo del péndulo no depende de la masa, entonces por eso desaparece ese término de allí. Y finalmente podemos afirmar entonces que ese periodo de oscilación va a ser igual a la constante por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad, porque el exponente de la longitud aquí es y, que nos dio 1/2, y el exponente de la gravedad acá es z, que nos dio menos 1/2. Entonces, bueno, que son los valores que ya reemplazamos acá. Ya resumiendo, pues nos va a quedar la raíz cuadrada de L sobre G. ¿Por qué? Porque esto está con exponente negativo, entonces lo podemos ubicar en el denominador. La constante, como todos sabemos, o pues ya de pronto lo hemos visto en los textos, es esta constante que aparece acá de proporcionalidad, es 2pi. Es un valor que usualmente lo determinamos en el laboratorio. Y este resultado es interesante, ya que el periodo del péndulo es función de la raíz cuadrada de la longitud. Cuando uno toma datos en el laboratorio variando longitud y periodos y tomando datos de tiempos con un cronómetro y uno hace el gráfico, se obtiene realmente una función de tipo raíz cuadrada. Bueno, en este caso, pues como ya habíamos mencionado, o se puede acá pues volver a recordar, este 2pi no tiene dimensiones, es un ángulo realmente, y las dimensiones de L sobre G van a ser dimensiones de tiempo. Entonces miremos por qué. Porque la longitud bueno, entonces acá, si esta expresión la escribo en términos dimensionales, la dimensión de longitud es una L mayúscula, la dimensión de gravedad es L sobre t cuadrado. Simplifico la L, este t cuadrado sube y al sacar raíz queda t, y las dimensiones ya es la dimensión de tiempo, y sabemos que su unidad en el sistema internacional es segundos. Entonces es muy interesante esta forma de análisis dimensional, porque me puede sacar de apuros en algún momento que esté haciendo un trabajo de laboratorio. En este canal encontramos una ilustración de esta forma de usar el análisis dimensional en un video denominado El tiempo de Planck. Se lo recomiendo, es un muy buen video en donde son variables ya un poco más elaboradas las que uno trabaja allí. La fuente que utilicé ya la mencioné en el desarrollo de la lectura, y es la física, el tomo 1 de la 4ª edición de McGraw-Hill de la física de Serway. Entonces esta es de la física de Serway, escribámoslo aquí, Serway. Entonces esta física del volumen 1. Si este video de pronto le ha resultado de interés, lo invito a que se suscriba al canal, por favor regáleme un like, y en la lista de reproducción aparece información interesante. Muchas gracias.